Coronel. En la W, el reporte, coronel. A las 7 de la mañana, 9 minutos, tal vez con el personaje, más importante en este momento, que es ni más ni menos el que tiene el peso sobre sus hombros del trámite de las reformas que quiere el gobierno para un mejor futuro de los colombianos. Daniel, ¿a quién trae hoy? Julio, buenos días. Enorme peso. Luis Fernando Velasco. Se ganó la rifa del Tigre. El presidente Gustavo Petro lo nombró ministro del Interior unos días después de haber hecho saltar por los aires lo que fuera la coalición más grande que haya tenido gobierno alguno. Mientras Velasco intenta pegar los pedazos, el Consejo de Estado decide anular la elección del presidente del Senado, Roy Barreras, atendiendo las demandas de 4 ciudadanos preocupados. Es decir, el director técnico se quedó sin armador en el campo. El más probable sucesor de Roy es el senador Alexander López, quien, a pesar de la brevedad de su eventual periodo en la presidencia, tendrá un papel determinante en el trámite de las reformas. Y Alexander no es lo mismo que Roy. ¿Qué vamos a hacer? En el terreno de las alianzas políticas para lograr resultados son bien distintos. El presidente Gustavo Petro lo tenía claro antes de posesionarse cuando se inclinó por Roy, frustrando la candidatura de López. En esa ocasión, cuando le reprochaban su respaldo al miembro de un partido tradicional por encima de un hombre de izquierda, Petro dijo frases como: las reformas son el verdadero cambio. La izquierda no puede aislarse. Si nos aislamos, nos tumban. Bueno, las reformas hoy están en su tránsito más difícil y el ministro del Interior va sacándolas, tratando de armar frágiles consensos artículo por artículo y quizás puesto por puesto. Al de tal. La Cámara ya aprobó 20 artículos, los 20 menos problemáticos de la reforma de la salud, pero quedan pendientes los 200 más difíciles. El gobierno está logrando quedarse con la mayoría del Partido Liberal en la Cámara, pero en el Senado las cosas pueden ser a otro precio. El partido de la U, que ha sido un partido gobiernista de todos los gobiernos, ahora se declara independiente. Y como si le faltaran ingredientes a la receta, la próxima legislatura traerá un presidente del Senado de la Alianza Verde que tiene la siguiente complicación. El que le gusta al gobierno es Cintia Asprilla, pero no tiene los votos dentro de los verdes para lograr la mayoría. Y quien sí tiene los votos es la senadora Angélica Lozano, pero es la esposa de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, cuya relación con el presidente Petro ha tenido más bajos que altos. Señor ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ¿en estas circunstancias podemos decirle buenos días? Daniel, presenta un panorama un poco más oscuro del que yo veo. Pero no, sí, buenos días, porque ahí vamos sacando las reformas. Ayer avanzamos bastante en la reforma a la salud, pero creo que hay elementos mucho más interesantes que el país comienza a ver. El país comienza a ver que los empresarios responden a un pacto social, bajando el costo de los alimentos, de artículos de primera necesidad. En las plazas de mercado sentimos que la inflación va cediendo, que creo que es un elemento central de la vida ciudadana. Está mejorando un poco la generación de empleo, crecimos al 3% en el primer trimestre, y el elemento político que existe en este momento es interesante, Daniel. ¿Por qué? Porque fíjese que se le comienza a bajar el perfil al debate sobre el acuerdo político y se le sube el perfil sobre el contenido de la reforma. Y a mí me parece que subirle el perfil sobre el contenido de la reforma le hace bien a la reforma, porque el ciudadano comienza a entenderla, comienza a saber cómo va a impactar en la vida de cada ciudadano, y entonces el debate es más un debate de fondo que un debate simplemente de conveniencia en cuanto a coalición política. Señor ministro, ¿de quién fue la idea de llamar a los directores de los partidos políticos a discutir con el gobierno sobre la reforma de la salud por encima de las bancadas parlamentarias? Fue una estrategia en general del gobierno que por supuesto lideró el señor ministro de la Política, con un sentido alto de lo que es el acuerdo político. Creo que en algún momento se confundió ese sentido cuando pusieron a hacer a los directores de los partidos los artículos.
quienes tienen la representación ciudadana en el Congreso para tomar decisiones evidentemente son los congresistas, quienes tienen que responder por el artículo, por el inciso, quienes tienen que responder por el alcance de lo que se apruebe. En el momento en que estos ponentes, estos congresistas salen un poco del debate, yo siento que comenzó a enredarse el debate. Señor ministro, ¿qué consecuencias trae para la coalición la declaración de independencia del partido de la U? ¿Ahora le tocará a usted negociarlos artículo por artículo? ¿Ministro? Aparentemente perdimos la comunicación con el señor ministro, pues, pero esto es una novedad porque es un partido que se declara independiente, que es como que ni se sube ni se baja, pero al mismo tiempo es crucial para la aprobación de unas reformas. Y en ese sentido, el ministro del Interior, que antes tenía la responsabilidad de buscar acuerdos generales, ahora los tendrá que buscar artículo por artículo, y yo diría que también que eventualmente congresista por congresista y puesto por puesto. ¿Ya tenemos al ministro? Bueno, el ministro Velasco tiene además la responsabilidad de lograr que el Partido Liberal, que hasta el momento había estado dentro de la coalición del gobierno y que se rompió después de esta tentativa en la reforma de salud, se mantenga en la Cámara y en el Senado. Bueno, doctor Velasco, le preguntábamos, ¿qué consecuencias trae para la coalición y para el tránsito de las reformas el hecho de que el partido de la U se declare ahora independiente? ¿Eso significa que usted va a tener que negociar con cada uno de los congresistas artículo por artículo? Yo no diría negociar, yo diría lo que vamos a tener que, como ya se lo expresé, es subirle el perfil al debate del contenido de la reforma y convencer a los ponentes, convencer a los congresistas, convencer a los parlamentarios que en última son los que terminan votando. Si usted lee el comunicado, que me parece un comunicado bueno, respetuoso de las cosas, le suelto una, no sé si será chiva, pero este tema de la declaración de independencia fue una cosa bastante hablada. Yo la hablé con la directora del partido, con muchos de sus líderes de Senado y Cámara. El propio presidente tuvo una conversación con la directora del partido en donde escuchó los argumentos y de la mejor buena manera recogimos y con respeto esa decisión. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros lo que tenemos que hacer es convencer a los congresistas de los beneficios de la reforma. ¿Cómo vamos a mejorar la salud? A manera de ejemplo, el congresista de la zona de la Orinoquía dice, mire, mi partido me está pidiendo que vote no. Para mí eso es terrible, porque la gente allá en mi zona dice, vote sí a la reforma, que es la única manera que nosotros volvamos a tener centros de salud, hospitales de primer nivel, porque desde que se generó la ley 100, hay muy buena salud en los centros urbanos, pero las zonas rurales desaparecieron esa atención primaria en salud. Entonces, fíjese cómo comienza a subirse el perfil al sentido de la reforma y no tanto a la posibilidad de hacer sí o no a la coalición. De hecho, seguimos hablando con los integrantes del partido conservador. Ayer tuve una muy interesante conversación con el director del partido, delegadas del Senado, delegados de la Cámara. El ministro de Salud entró en la continuidad de un debate técnico sobre el alcance de la reforma con los miembros de la bancada conservadora, que como están en independencia, también guardamos nosotros la seguridad de que nos van a acompañar en buena parte de la reforma. O sea, la reforma se hace más el debate sobre el sentido de la reforma que sobre el alcance de las coaliciones políticas. Señor ministro, usted tiene diferencias de muy vieja data con el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal. Muchos leyeron su nombramiento como un golpe directo al expresidente Gaviria. ¿Cree que va a lograr jubilarlo? No, y no es mi interés jubilar a una persona que le ha aportado a este país. Yo no puedo olvidarme cuando a mí me hablan de César Gaviria, de la Constitución del 91 y de cosas muy importantes que él ha hecho.
sí, en los últimos años hemos marcado distancias, porque yo tengo una visión de lo que tiene que ser el liberalismo, no solo como responsabilidad frente a la historia del liberalismo, sino al futuro, y por eso no me gustó que él nos pidiera que nos volviéramos partido de gobierno cuando ganó el Centro Democrático con Iván Duque, y me enfrenté a esa decisión, y cuando inicialmente pidió que le apoyáramos la reforma tributaria a ese gobierno, la reforma del estallido social, también me la enfrenté, y no me gustó que cuando la mayoría de las bases liberales querían votar por Petro, él pedía votar por Fico y luego pidió votar por Rodolfo Hernández. Diferencias conceptuales, más no personales. Todo el respeto con la persona de César Gaviria, pero en el debate político que tuve en los últimos años, y no pocos, sí hay unas diferencias bastante grandes que son evidentes. Bueno, un antecesor suyo, el doctor Sabas Pretel de la Vega, terminó preso, condenado por comprar votos parlamentarios para reformar la Constitución y reelegir al entonces presidente Álvaro Uribe. ¿No teme usted que estas negociaciones al detal le puedan complicar la vida? Nosotros no vamos a comprar votos. Hablamos con los congresistas de frente, Daniel, creemos, y yo lo hice cuando fui presidente del Senado, yo creo que los congresistas, así como tienen la disposición constitucional de definir el ingreso de los recursos para la nación, deberían tener la posibilidad pública, no escondida, no debajo de la mesa, de ayudar a definir las prioridades de inversión, no con contratos individuales, sino con definiciones centrales. Yo, como le digo a un congresista del Valle, que no pida que en el plan de desarrollo, en el plan plurianual de inversiones, esté, por ejemplo, la vía Lobo Guerrero hacia Mulaló, que es fundamental para el tránsito con el Pacífico colombiano? ¿Cómo le pido a un hombre del Arauca que no hable sobre la necesidad de hacer obras de mitigación en los ríos de Arauca para evitar las inundaciones? No, a mí sí me parece que eso se ha satanizado de una manera tonta, y al esconder ese debate, lo que terminan haciendo los gobiernos es negociaciones por debajo de la mesa. Yo no voy a hacer negociaciones por debajo de la mesa. Yo salgo, hago el debate político. En el plan de desarrollo de frente se dieron los debates, ahí están las proposiciones, las firmaron los congresistas, las muestran en su territorio, dicen cuáles fueron las principales obras de inversión que ellos lucharon. Eso es totalmente transparente. Muchas de esas obras definidas en el plan plurianual de inversiones, que quedaron en el plan plurianual de inversiones, las terminaron empujando personas que no votaron ni siquiera el plan de desarrollo, no han votado nuestras reformas. No, señor, pero también tienen derecho a una representación, de manera que yo no voy a hacer ese juego, entre otras cosas, porque fui testigo ático de lo que fue eso, no me gustó. Yo fui de los que voté no en contra de esa reelección, estuve en la comisión primera, hice parte de la foto en el apartamento de Clara Pinillos, donde 19 congresistas decíamos que íbamos a votar no a la reelección, y luego desaparecieron como por arte de magia 2 congresistas y se dio todo el escándalo que usted y yo conocemos. Gidi, sí te doy lindo, pero como ya somos grandes y sabemos que una cosa es la teoría y otra la práctica, usted sabe que los congresistas no se presentan con el plan de desarrollo y la carretera y todo, sino se presentan con ese plan, con el nombre del contratista y con el nombre del funcionario que opera el contrato. ¿A usted no le parece que eso puede terminar enredándolo? Si uno permite eso, por supuesto que sí, por supuesto que lo enreda, pero hay una diferencia muy grande, y es que este gobierno está pidiendo que la ejecución se haga con pliegos tipos. Este gobierno está pidiendo que haya transparencia, pluralidad de oferentes a la hora de definir quién hace la contratación pública. Tenemos, por ejemplo, Daniel, algo que hemos llamado el plan remate, que es ayudar a que los alcaldes que han venido definiendo unos proyectos prioritarios para su región puedan terminar dejándolos
avanzados, licitados, o que la propia nación, que el propio gobierno nacional les deje avanzado ese proceso, ese procedimiento. Y ayer, haciendo un ejercicio con varios ministros y directores de institutos, nos dábamos cuenta que más del 60-70% de ese plan remate terminará siendo ejecutado por la nación en esquemas de contratación totalmente transparentes, y los que ejecuten los entes territoriales, departamentos y municipios, estará la exigencia de la licitación pública. Señor ministro, ¿cómo reciben los congresistas con los que usted está hablando todos los días las invitaciones del presidente Petro a la movilización ciudadana para presionar la aprobación de las reformas? En principio, pues debo reconocer que no se entendía bien el alcance de este debate. A ver, el presidente es un hombre de diálogo permanente con la ciudadanía. Más que generar una inmensa presión por la aprobación de los proyectos, él lo que ha venido haciendo es hablando con la ciudadanía para hacer su gobierno. De esa manera, con los diálogos vinculantes en los que asistieron más de cerca de 400.000 colombianos, hicimos el plan de desarrollo. Posteriormente, en el gobierno escucha, ha venido entregando informes de los avances del plan de desarrollo, de los avances de las políticas que él viene defendiendo. Pero independientemente de ese ejercicio con los ciudadanos, nosotros tenemos claro que hay una institucionalidad y que los ciudadanos, en una democracia representativa, eligen, para bien o para mal, otros ciudadanos que se llaman representantes y senadores, que van y toman decisiones a nombre de los 50 millones de colombianos. Allí hay más de 20 millones de votos que eligieron el actual Congreso, y entonces con los ciudadanos tenemos que hablar, tenemos que explicarles el alcance de las reformas. Muchos de los elementos que presentan nuestros congresistas que hacen parte de la coalición de gobierno, quienes son independientes y también los de oposición, ayudan a mejorar los proyectos, y ese ejercicio lo estamos haciendo todos los días. Por ejemplo, en este momento, querido Daniel, estoy entrando a una reunión con congresistas liberales que vamos a pegarle una revisada a los avances de las reformas sociales del gobierno, y con ellos hablaré, escucharé sus argumentos. Muchos de esos argumentos se vienen recogiendo en la ponencia, el aporte que han hecho los representantes, los 4 representantes, la doctora Lopera, el representante de Casanare, el representante de Boyacá, el representante de Arauca, en la creación de las ponencias y de los debates de las principales reformas sociales del gobierno, pues han sido muy importantes, y muchos de ellos se han acogido, de manera que ese es el ejercicio que estamos haciendo. O sea que si le inventan una vía alternativa distinta a la del Congreso para aprobar estas reformas, a usted como que no le va a gustar. Hombre, este país lo que necesita es concentrarse con los instrumentos que ya tenemos. La Constitución del 91 fue una buena obra. Lo que necesitamos es desarrollarla, y desarrollarla bien. La Constitución del 91 fue un buen pacto de convivencia en un país que necesitaba ese pacto, y yo lo he reconocido en todos los espacios. Yo era pues muy joven, ayudé impulsando desde mi Popayán natal, desde la Universidad del Cauca, lo que era la 7ª papeleta, pero es evidente que nosotros lo que tenemos que hacer es sacar adelante las instituciones y los principios contenidos en esa Constitución, y no ponernos a inventar cosas nuevas. O sea, ponerse a hablar de constituyentes y otras cosas es enredar al gobierno. El pasado gobierno, bien intencionado como todos los gobiernos, se dedicó los 2 primeros años de gobierno a tratar de tumbar la JEP y no gobernó. Nosotros sí creemos que lo que tenemos que hacer es, le propusimos al país, mejorar la salud, mejorar las pensiones, que se pensionen los que no tienen pensiones, el campesino que nunca ha sido pensionado en Colombia, el cafetero, el papero. Le estamos proponiendo unas mejoras en las condiciones laborales, y vamos a ser muy cuidadosos, porque en el mercado laboral tenemos que ser muy cuidadosos. Ahí hay unas ofertas, unas propuestas
y evidentemente entraremos en un gran debate nacional sobre cuáles serán los efectos de esas propuestas. Entonces, con esas propuestas que estamos haciendo, es que estamos gobernando, queremos dejar la impronta del cambio en los temas sociales centrales del país, pero no nos ponemos, y yo particularmente no recomendaría al gobierno ponerse a jugar con constituyentes que uno siempre sabe en dónde arrancan, pero nunca sabe en dónde terminan. Ministro, vamos a hablar ahora sí del elefante en la sala. Usted leyó la entrevista del Tiempo a Laura Sarabia, la jefa de gabinete. Ella lo ubica usted en un grupo donde están también Armando Benedetti, Roy Barreras y Mauricio Liscano. De todos ellos, parece usted el único que sigue en el primer anillo del presidente. Pero además ella afirma, abro comillas, hemos tratado con la figura de vocero, de portavoz, pero no funciona. Nadie lo reconoce. Yo te pregunto, ¿cuál es el portavoz del gobierno? Es Luis Fernando Velasco, pero nadie sabe que es él ni se reconoce. ¿Le puedo preguntar su opinión, señor ministro, sobre la declaración de la jefa de gabinete? No. A ver, hay que marcar unas diferencias, Daniel. De pronto la gente no conoce un poco la historia. Mire, Luis Fernando Velasco, cuando tenía 18 años, 19 años, andaba por las montañas del Cauca, su departamento natal, como copresidente con Samuel Silverio y luego con Alberto Giraldo, los arzobispos de Popayán, buscando hacer acuerdos de paz. Y en el marco de eso, siendo copresidente de Caucanos por la Paz, a esa edad, ayudamos a juntar al M-19 con el gobierno nacional para que iniciaran esos diálogos. En 1992, estimado Daniel, yo fui alcalde de Popayán, tenía 26, 27 años, y mi aval me lo dio el Partido Liberal en coalición con la Alianza Democrática M-19, que gobernó conmigo. Hicimos acuerdo en Popayán. Llegué al Congreso. En el Congreso, en los últimos 24 años que estuve en el Congreso, fuera del tiempo en donde tuve que salir por causa mayor, me hicieron un montaje, me lograron quitar mi libertad. Estuve casi siempre en la oposición, 20 de 24 años, solo voté ganando la presidencia por la reelección de Juan Manuel Santos y lo hice creyendo en el acuerdo de paz y lo hice con decisión. De resto, acompañé a Serpa, acompañé a otros candidatos, incluso cuando eligieron por primera vez a Juan Manuel Santos, públicamente dije que votaba por Mocus, porque no me parecía coherente hacerle oposición al gobierno del señor expresidente Uribe y votar por el candidato del expresidente. Oiga, ministro, pero usted me empieza a citar ejemplos de hace 30 años cuando ni siquiera había nacido Laura Sarabia. ¿Me equivoqué o le pregunté cuál era su opinión? Que Laura Sarabia dice que usted, nadie sabe que es el vocero ni lo reconoce. No, entonces termino, ¿de qué manera? Termino. Lo mío ha sido coherencia. Lo mío ha sido, yo me opuse a la reelección, a la primera. Yo no sé si usted recordará que yo fui quien hice el debate contra la primera reelección de Uribe y fui a la persona que Sábal le respondió cuando mostré un video de Noticias 1 en donde el señor expresidente Gaviria decía, el expresidente Uribe decía que no le gustaba la reelección porque eso era politiquería y Sábal me respondió que la política era dinámica. ¿Por qué le cuento toda esta historia, Daniel? Porque es una historia de coherencia. No, de coherencia. Por nostálgico, pero es que usted está definido por una jefa de gabinete que tiene 29 años y dice que a usted nadie lo reconoce ni sabe para qué sirve como vocero. No, es que yo creo que las vocerías en los gobiernos son muy complejas. Entre otras cosas porque ¿para qué ser vocero si cada ministro tiene unos temas específicos y sabe de qué hablar? Yo no estoy loco por ser vocero. Sin ser vocero tengo la inmensa posibilidad de pegarme esta conversada tan larga con usted en un medio en donde sé que millones de colombianos me están escuchando. De manera que no, el tema no es de vocería, el tema es de acción política y mi acción política trasciende
los espacios del Congreso, me toca hablar todos los días con ciudadanos, con organizaciones sociales, y creo que ese es un trabajo suficientemente intenso, suficientemente agotador, como para estar peleándome vocerías que muchas veces nadie escucha. Ok. Entonces, ¿está de acuerdo con Laura que eso de la vocería no sirve para nada? ¿Ves? Yo creo que, mire, nosotros deberíamos tener una figura parecida a la norteamericana. Nadie con mayor relevancia política, simplemente contando las noticias del día y diciendo qué pasó. El debate político lo hacen los ministros. Para eso son ministros. Y, por ejemplo, esta entrevista, de alguna manera, es un debate político. ¿Y lo está haciendo quién? Un periodista muy reconocido y un ministro que se está haciendo conocer. Señor ministro, ¿quién cree usted que va a ser el próximo presidente verde del Senado? ¿Angélica Lozano, Inti Asprilla, Ariel Ávila o Iván Name? Son excelentes candidatos, todos fueron mis compañeros de Congreso y el gobierno respeta la decisión de los partidos y respeta la decisión del Congreso de la República. Bueno, pues mil gracias al señor ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el hombre que tiene la difícil misión de sacar adelante las reformas del presidente Petro mientras apaga incendios adentro y afuera. Es un curioso bombero, porque es un bombero que ahora rara vez se moja. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.